Veamos en este tutor las revisiones en profundidad. No deberíamos verlo en las primeras 24 horas, pero es que resulta que hay clientes que en el proceso de implantación distribuyen las tareas, se lo pueden permitir y hay varias personas implantando. Unas personas se encargan de contabilidad, otras personas se encargan de vigilancia, otras personas se encargan de mantenimiento, otras de facturación. En ese caso, evidentemente, sí hay tiempo para esto que vamos a ver ahora. Pero si una sola persona pretende implantar nuestra solución en 24 horas, no tiene tiempo para esto. Pero lo vamos a ver ya. Nos referimos a las revisiones en las cuales no solo que hay checklists, sino que el sistema tiene campos que reciben la información que el técnico chequea en casa del cliente. Venga, vamos allá. Vamos a un cliente concreto y vamos a ver primero su ficha técnica. Es decir, antes de proceder a un contrato de mantenimiento donde voy a tener un sistema de revisiones con checklist, tengo que decirle al sistema que tiene mi cliente instalado. Perfecto, yo entraría aquí en la ficha cliente, en su ficha técnica, y vería que este señor tiene pues un sistema de detección por intrusión. Pues sería conveniente que rellenase esos campos. Si los relleno, aparecerá impreso en diferentes sitios. Si no los relleno, se quedará así. Es decir, tipo de central, marca, modelo, sensores, fuente de alimentación, sistema interior, sistema de sirenas. Es decir, características del sistema. Una vez que nuestro ERP ya sabe cómo es este sistema que tiene el cliente fulanito instalado, pues ya estamos preparados para generar un contrato de mantenimiento en estos términos. Ahora vamos a el contrato de mantenimiento, lo buscamos, concretamente, y vamos a generar una revisión. Bueno, primero voy a ver su ficha técnica, y aquí me recuerda que en este cliente tengo un sistema de detección por intrusión. Perfecto. Alta de revisión. Equipos y sistemas incluidos. Vamos a ver. Una vez que tengo este sistema seleccionado, que es el que tengo arriba, lo arrastro de izquierda a derecha y el sistema o el ERP o la revisión, como quieran, me genera un elemento dentro de la revisión revisable y un elemento que va a permitir que yo chequee cosas, que yo chequee elementos. Este es el famoso checklist de este sistema en concreto. En este caso hay que crear al menos una fuente de alimentación. Perfecto. ¿Con esto qué consigo? Consigo no solo que mi técnico salga con un documento que habla de esta instalación y que hace estas preguntas, es decir, preguntas que mi técnico tiene que contestar con arreglo a lo que está viendo en la instalación. Esto lo podría tener también con el sistema básico. La diferencia estriba en que luego voy a poder introducir en el programa cómo ha quedado el sistema. Para algunos mantenedores esto es superfluo, para otros mantenedores esto es vital. Es decir, la única diferencia es poder introducir aquí lo que el técnico está viendo, aquí o en un dispositivo portátil. Por lo tanto, este sistema de revisiones en las cuales nuestro sistema, nuestro ERP ya sabe lo que se va a encontrar el técnico en casa del cliente y está preparado para pasar un checklist y unas pruebas que el técnico va a ir superando con la instalación en concreto. Este sistema requiere que yo antes en la ficha de cliente diga qué es lo que tiene mi cliente. Es decir, me cree una ficha técnica previa colgada de la ficha del cliente. Esto es tedioso. Hace falta un tiempo y esto no se puede hacer en las primeras 24 horas. ¿Que quiero a partir de hoy todos los contratos nuevos que empiecen a llevar esto? Perfecto. ¿Que quiero trabajar con el formato básico, que es generar las revisiones, utilizar la documentación que genera el sistema o que les podemos generar personalizada y luego, una vez rellenados esos documentos, adjuntarlos al sistema como si de un PDF se tratase? Perfecto, sin problemas.
Es decir, esto queda ligado aquí y punto. Y como decíamos en el tutor básico, esto permite que luego se imprima, se utilice y se le pueda enviar al cliente. Por lo tanto, resumiendo, este sistema de revisiones basado en el checklist exige que haya una ficha técnica anterior al contrato. En la ficha técnica, evidentemente, se habla de lo que técnicamente tiene mi cliente. Evidentemente se pueden crear distintos sistemas y cada sistema requerirá un comportamiento distinto o un checklist distinto. Perfecto. Esto se puede hacer, en mi opinión, salvo que haya varias personas implantando el RP a la vez, esto no se debe hacer el primer día. El primer día lo que hay que hacer es poner en marcha las revisiones y las revisiones se ponen en marcha con darle a este botón de aceptar, con grabar la revisión en concreto y poderla imprimir con el documento que haga falta y que ese documento, una vez vuelto el técnico firmado, se añada a esta revisión y punto.